Hola, continuamos con las actividades de Moodle. En esta ocasión vamos a trabajar con una actividad que es en realidad muy útil como apoyo al proceso de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje de nuestros estudiantes. En realidad puede convertirse incluso en una tarea de trabajo colaborativo en función de las necesidades tanto de los estudiantes como del curso. Para ello esta actividad se llama glosario. Vamos a añadir una actividad aquí y vamos a ubicar la actividad glosario. Les recomiendo leer esta pequeño menú de ayuda que tenemos aquí para que ustedes se puedan informar sobre las distintas posibilidades. Un glosario se puede utilizar de distintos modos, ya sea para crear una lista de términos más frecuentes del curso, para poner énfasis en una serie de conceptos claves en el curso, y también, por ejemplo, para revisar algunos términos de expresiones que podrían ser agrupadas de un cierto modo. La configuración de la tarea o de la actividad glosario requiere atender a varios campos. Como ustedes pueden ver, aquí hay varias secciones sobre las cuales podemos trabajar. Algunas de ellas las hemos visto y son bastante comunes. Se configuran de igual modo que en ocasiones anteriores, tales como ajustes del módulo. En este caso aquí podemos mostrar o ocultar esta actividad. En restricciones de acceso podemos aquí manejar algún criterio de restricción a la actividad, ¿sí? Ya sea por finalización de la actividad, por fecha, calificación, etcétera, ¿sí? Generalmente cuando se ha configurado el aula virtual para grupos, también se puede restringir el acceso por grupos. Y aquí la finalización de la actividad, como ustedes pueden ver, si queremos, podemos configurar de tal manera que los estudiantes puedan marcar manualmente la actividad, o se puede mostrar la actividad como completa cuando se cumplen estas condiciones que están acá abajo. Entonces podremos, una de esas opciones es que el estudiante vea esta actividad para finalizarla, una de que reciba una calificación, en caso de que la actividad de glosario tenga una calificación específica, o el estudiante debe crear, por ejemplo, un número específico de entradas. Entonces, para ello, digamos, podemos marcar esta opción de que la actividad se marcará como completada cuando se cumplan estas condiciones, y aquí podemos ingresar un cierto número de entradas por cada estudiante. Bien, estas son las opciones como bastante comunes en calificaciones. Recuerden que aquí, si ponemos una calificación, simplemente es una actividad en la que no se tomará en cuenta una nota, ¿sí? Y si decidimos poner aquí una suma de calificaciones o calificación mínima o máxima, eso va a depender ya del criterio del profesor, ¿sí? Generalmente podríamos ubicar la calificación máxima y listo, porque al final va a ser una sola calificación. Podemos escribir aquí una puntuación específica y ya. Por el momento lo vamos a dejar como sin calificaciones, que puede ser una muy buena estrategia para fomentar el trabajo colaborativo y hacer una construcción conjunta. Bien. Aquí en calificaciones, recuerden que en la categoría de la calificación siempre podemos asignar esta calificación, si la tuviera, a una categoría específica, ¿sí? Puede ser la unidad 1, la lección, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, la primera sección, acá, ponemos nuestro nombre, por ejemplo, podría ser un glosario de términos, así de simple. Podría ser, por ejemplo, si fuera un glosario de un curso de lengua, podría ser un glosario el vocabulario. El glosario podría llamarse vocabulario, o términos gramaticales, o simplemente, por ejemplo, expresiones idiomáticas, y así, ¿ok? Podríamos crear un glosario, por ejemplo, si fuera de música, no sé, se me ocurre algo de autores,
¿sí? Autores contemporáneos y cosas por el estilo. En la descripción, básicamente podríamos escribir una breve descripción de este glosario, de qué se trata. Y aquí en esta sección, donde dice tipo de glosario, podemos escoger ya sea entre un glosario principal o un glosario secundario. Generalmente está predeterminado como glosario secundario, de tal manera que pueda utilizarse específicamente dentro de este curso. En las entradas, aquí podemos configurar distintas opciones para las entradas. Por ejemplo, aquí nos dice que el estado de aprobación por defecto está marcado en sí. Si se establecen no, las entradas requieren de la aprobación de un profesor antes de que puedan ser visibles para todos. Entonces, es un modo de restringir y de verificar de pronto la calidad de esa entrada en la que el estudiante puede participar. Hay que mencionar que las entradas pueden ser ingresadas tanto por los profesores como por los estudiantes, ¿sí? Y que asimismo estas entradas pueden ser calificadas por el profesor o también por los estudiantes en una especie de evaluación de pares. Aquí se permite editar siempre. Podríamos elegir la opción sí, de tal manera que si alguien requiere hacer alguna corrección, simplemente lo puede hacer, ¿sí? Las entradas pueden tener distintos como formatos, como ya lo vamos a ver en un instante. Aquí se pueden permitir entradas duplicadas, está preconfigurada como no. Se pueden comentar las entradas. En efecto, si uno desea que los estudiantes comenten, lo podemos configurar así. La configuración predeterminada es que no. Y aquí esta opción es bastante interesante porque nos permite hacer un enlace automático a las entradas del glosario. De tal manera que cuando aparezcan estos términos en alguna sección del curso, aparece directamente un enlace que nos conecta al glosario. Cada profesor tendría que evaluar la conveniencia o no de que eso sea así. En cuanto a la apariencia, el formato de visualización puede ser simple, como un estilo diccionario, puede aparecer como una lista de entradas. Uno puede configurar este glosario, por ejemplo, como un instrumento de preguntas frecuentes, como una enciclopedia, como un glosario completo con autor o sin autor, etc. ¿Cómo saber cuál es más conveniente? El único modo es probar las distintas opciones para ver cuál se ajusta más a las necesidades. El estilo simple en realidad es muy útil, pero si por ejemplo estoy pensando en un listado de preguntas frecuentes del curso, podría ubicar esta opción acá, ¿sí? El formato de visualización durante la aprobación, igual, aquí se puede configurar de distintos modos. El profesor tendría que evaluar cuál es la opción más adecuada. ¿Cuántas entradas por página? Aquí se puede especificar el número de entradas por cada página. Si se puede mostrar en orden alfabético y se muestra el alfabeto de tal manera que uno puede dirigirse directamente a las entradas que empiezan con una letra específica. Aquí se puede mostrar el enlace. Todos ustedes van a ver que todas estas opciones aparecen luego en el glosario, ¿no? Incluso el permitir vista de impresión. Bien, creo que con esto y habiendo no categorizado la calificación, no vamos a utilizar una calificación para esta actividad. Vamos a poner guardar cambios y regresar al curso para que veamos. A ver, aquí. Bien, en este caso vamos, si queremos que se marque, entonces tendríamos que, por ejemplo, marcar alguna de las condiciones y esta. Podríamos pedir que cada estudiante marque, yo que sé, 2 actividades, 2 entradas. ¿Ok? Entonces, listo, tenemos nuestra actividad configurada y aquí aparece el glosario de término, que en realidad incluso podría ser específico a esta lección o a esta unidad, o podría ser el glosario del curso. De ser el glosario del curso, podríamos ubicar esta actividad más bien en la página de inicio, ¿sí?
Hagamos clic en esta opción y ustedes pueden ver que acá aparece estas opciones que habíamos configurado. Podemos verlo en orden alfabético, por categoría, por fecha o por autor. Aquí se puede realizar una búsqueda de los términos. Como ustedes pueden ver, aquí hay una versión para impresión. Aquí se pueden ver por cada letra, ¿sí? Y tenemos ya entonces la actividad. Aquí por categoría nosotros podemos añadir una entrada por categoría. Esta es simplemente una vista, como ustedes pueden ver aquí. Pero aquí tenemos la opción para añadir entradas. Podemos crear distintas categorías, ¿sí? Ya les voy a mostrar un ejemplo. Aquí se pueden ver por fecha y por autor, ¿sí? Entonces, para crear una entrada, basta con añadir entrada, hacer clic en añadir entrada y tenemos acceso a esta opción para poner un concepto o un término. Aquí el editor, que puede incluir texto, imágenes, video, etc. ¿Sí? Podemos poner algunas palabras clave acá, podemos adjuntar un archivo y aquí podemos generar un autoenlace, es decir, esta entrada será enlazada automáticamente desde cualquier parte del curso. Ok, y aquí tenemos estas otras opciones donde se pueden configurar. Bien, voy a cancelar esta opción para que ustedes experimenten tanto añadir entrada como categoría. Cuando se pone en categoría también uno puede editar categorías, es decir, puede crear categorías específicas. Les voy a mostrar aquí un ejemplo de un curso específico. Acá donde tenemos, por ejemplo, aquí he creado un glosario sobre vocabulario. Como ustedes pueden ver, aquí aparecen las opciones con A. ¿Sí? Podemos añadir, por ejemplo, imágenes. ¿Sí? Se pueden, por ejemplo, añadir audios, tal como aparece aquí. Y el formato de la entrada va a ser aquella que especifique el profesor. En este caso, dependiendo de la categoría, vamos a hacer vista por categoría. Nosotros podemos escoger, por ejemplo, si ustedes ven aquí, habilidades. Entonces aparecen las habilidades acá. Son las entradas asignadas de esa categoría. De pronto lugares. ¿Sí? Todavía no hay entradas. Y podríamos ver jobs, por ejemplo. Ahí están las entradas, ¿sí? Entonces, ¿cómo gestionar este glosario? Va a depender un poco de las necesidades del curso, de lo que el docente tenga como objetivo para esta actividad. Recuerden que aquí se pueden editar tantas categorías como uno necesite y al ingresar la entrada, entonces lo que uno puede hacer es asignar esa entrada a esa categoría específica. El único modo de verificar cómo funciona esta actividad llamada glosario es que ustedes empiecen a experimentar, de pronto creando inicialmente su propio glosario. Ahora, una de las aplicaciones muy concretas de este glosario y que la veremos más adelante es que si poseemos un buen número de entradas, podemos luego crear una serie de juegos, actividades lúdicas de Moodle utilizando esas entradas. ¿Ok? Bueno, entonces les dejo para que ustedes experimenten con esta actividad, empiecen a generar sus propias entradas, que lo hagan del modo más experimental posible, es decir, utilicen texto, utilicen imágenes, utilicen enlaces, videos, si es posible, tan versátiles como ustedes las requieran. Hasta pronto.